Y bueno, de igual manera nosotros también vamos a empezar de manera muy puntual. Muchas gracias a los que se están conectando, a los que están llegando. Bienvenidos, bienvenidas. Nuevamente nos presentamos, Alejandra Ledesma y Marcela Martínez, psicólogas clínicas, tanatólogas, terapeutas familiares. Y bueno, nos dimos a la tarea de armar este taller con la finalidad de brindar herramientas, ejercicios, actividades que les permitan a ustedes conectar con los adolescentes, ¿no? Veíamos que ayer nos preguntaban acerca de los docentes, también cómo se pueden conectar y bueno, muchas de las estrategias o técnicas que a veces trabajamos como padres también las podemos ocupar, pero algunas tendremos que irlas adecuando, por supuesto, a grupos más grandes, ¿no? Cómo podemos trabajar precisamente para tener esta conexión con nuestros adolescentes. Muchísimas gracias. Y bueno, ayer revisamos qué es la adolescencia, hicimos un pequeño resumen de lo que es la pubertad, la preadolescencia, la adolescencia, y basándonos pues en lo que son los conocimientos de la Organización Mundial de la Salud, y empezamos a revisar pues los puntos de comunicación, de acercamiento que tiene que ver con precisamente con esta parte de conectar con tu adolescente, ¿no? ¿Cómo podemos conectar a través de la comunicación? Vamos a continuar para también poder terminar en tiempo y en forma. Muchas gracias. Vamos a empezar a compartir, permítanme. Y bueno, ayer decíamos, ¿no? El adolescente sí necesita, por supuesto, este acercamiento, pero también necesita esta firmeza por parte de los adultos. De repente, los dos extremos no son adecuados, ¿no? Ni como tutores, padres de familia, ni como docentes. Ser demasiado duros no nos va a ayudar y ser demasiados flexibles tampoco nos va a ayudar, ¿no? Tenemos que buscar como este punto de firmeza. Ayer veíamos el ejemplo de una mamá que decía, una niña de 10 años que no quiere hacer nada, ¿no? Y que dice, no, 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 no. Y cómo nosotros debemos de ser firmes, ¿no? No darles la oportunidad de que ellos decidan, sino decirles, bueno, pues te vas a bañar, decides si en las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde o a las 7 de la noche, pero decídelo, ¿no? Porque al final de cuentas te vas a bañar. Si te ve firme, por supuesto que lo va a hacer. Si te ve con miedo, si te ve como dudando, si te ve demasiado flexible, así de, ay, no, mi vida, no te bañes, no te preocupes, no pasa nada, pues obviamente no va a haber esta firmeza en ti. De repente los papás que fueron muy flexibles, de repente empiezan a adquirir esta firmeza y les cuesta demasiado trabajo, ¿no? Hemos tenido que acompañar en este proceso. Y lo mismo pasa como maestros. Si somos demasiado flexibles, pues el grupo se nos va, ¿no? Se nos va encima a veces. Y si somos demasiado autoritarios, también no funciona, ¿no? Ya no funcionan los maestros autoritarios que queremos todo así, ¿no? Como inmediatamente. Entonces, sí tenemos que ser firmes, pero buscar este punto medio entre los dos, ¿no? Que es tanto la flexibilidad, ser demasiado flexibles, ser demasiado, eh, digamos, permisivos, ¿no? Y ser demasiado autoritarios. Debemos de tener seguridad, quitarnos la idea de que la adolescencia de nuestro hijo pues va a ser terrible, insoportable y puede ser una etapa muy buena para nuestros hijos y para nosotros, siempre y cuando aprendamos a manejar. ¿Sí? Siempre y cuando aprendamos cómo va a ser esto de la adolescencia con nuestros hijos. Tenemos, por supuesto, que prepararnos y perder el miedo a hablar de sus cosas, que nos vean como padres de personas que van creciendo, ¿no? No como padres de niños. Convertirnos en padres proactivos y dejar de tener miedo al desarrollo de nuestros hijos. No podemos quedarnos en el miedo, no podemos quedarnos en el, ah, bueno, es tu problema, yo no tengo nada que ver, ahora sí que vete desarrollando, a ver cómo vas creciendo. No, tenemos que involucrarnos, somos parte de desarrollo. Muchos papás sí se quieren quedar afuera, tanto que yo he tenido adolescentes, y a Alejandra también le ha pasado y lo hemos compartido. A veces me ha tocado adolescentes que me llaman y me dicen, ah, está muy cerca de mi domicilio y me los han mandado solos. Definitivamente tengo papás, tuve a un chico de 16 años y me lo mandaron solo, así de, ah, que tome la sesión.
Entonces, obviamente le hablé a los padres, dije, no, es que él no puede venir a tomar la sesión solo. Necesito la primera cita con los papás, la primera cita y la autorización de que yo voy a empezar a trabajar con él. Necesito, por favor, que vengan por él. Entonces, los adolescentes no son relojes descompuestos que vas y dejas con el psicólogo y que le dices, ah, como en una hora me lo tienes ya compuesto. No, definitivamente los psicólogos no somos esto, ni tampoco la escuela, porque a veces también se le deja así como en la escuela te dejo y no sé ni a qué hora sales, ¿no? Ni quién va a ir por ti. Entonces, tenemos que involucrarnos en todas sus actividades y estar presentes, ¿no? El adolescente debe sentir, querer poder tomar decisiones y al hacerlo, pues se enfrenta también los logros y las consecuencias de lo mismo. Establecer límites con empatía, dándoles explicaciones razonables para ayudar al adolescente que comprenda que hay una razón detrás de la regla. Le debemos decir por qué hay una regla y qué es lo que queremos que se logre, ¿sí? Si vamos a poner un límite, si vamos a poner una regla. Los límites es hasta dónde puedes llegar, ¿no? Y las reglas son como los hábitos que vamos a tener en casa. Es decir, la regla de que todos comemos juntos, de que todos comemos en el comedor, de que la tele la vemos todos juntos, de que no hay celulares, por ejemplo, en la mesa, que luego se nos olvida esto, ¿no? De que si vamos a comer, si vamos a cenar, si vamos a desayunar, pues cero celulares, pero de repente venimos toda la familia con celulares. Entonces, estas son las reglas son los hábitos que tú vas a tener dentro de tu casa o fuera de tu casa, y los límites es hasta dónde va a poder alcanzar tu adolescente, hasta dónde va a poder llegar. Y establecer los límites con empatía, sí, diciéndoles explicaciones razonables, ayuda a que el adolescente comprenda que hay una razón detrás de esta regla, involucrar al adolescente en temas de decisiones acerca de ciertos límites para darles la sensación de control y de responsabilidad. Entonces, podemos también decirles, ¿no? Las cuestiones que nosotros queremos decidir y, por supuesto, involucrarlos también en las cuestiones de la casa. Es decir, si nosotros vamos a, por ejemplo, cambiarnos de casa, ¿no? Si nosotros nos vamos a cambiar de trabajo, si nosotros nos vamos a hacer algún cambio importante en nuestra vida, pues sí preguntarle a él cómo se siente, cómo, qué piensa, ¿no? Y qué le gustaría decidir. A lo mejor hay cosas que sí puede decidir, no lo digo que todo, pero hay cosas que sí va a decidir, ¿no? Por ejemplo, él puede decidir si se van a cambiar de casa, a lo mejor el color de su cuarto, ¿no? A lo mejor qué tipo de chapa le gustaría, a lo mejor dónde poner sus cosas, ¿no? O sea, sí hay cosas que podemos darles la sensación de control y de responsabilidad. Decirle a lo mejor, tú vas a hacerte cargo de estos cambios en tu cuarto, ¿no? Tú vas a escoger el color del cual se va a pintar tu cuarto y cierto control sobre algunas cuestiones, a lo mejor ya económicas, porque este es tu dinero, tú tienes que hacerte cargo de tu dinero. Había unos papás que me decían, es que mira, Marcela, si yo le doy 200 pesos a la semana, si se los doy el lunes, el martes ya no tienen nada. Exactamente, a muchos adolescentes les pasa que no saben manejar la cuestión del dinero y les tenemos que enseñar a esta parte, ¿no? De administrarse, de saberse administrar, de saber cómo manejar su propio dinero. Pero es un acompañamiento. Recuerden que no nada más es, ah, pues usted de 200 y si el martes ya no tienes nada, pues es tu problema, ¿no? Yo ya no te voy a resolver absolutamente nada. No, tenemos que acompañarlos en precisamente explicarles, mira, si esto está pasando, pues te doy 50 mejor cada día, ¿no? O te doy 25 pesos cada día, o te doy lo que te corresponda cada día, para que no te estés gastando de más. Pero sí hay que darles cierta sensación de control y de responsabilidad. También es importante, por supuesto, que ya los vayamos involucrando en cuestiones que la familia, todos tenemos que estar enterados, ¿no? Hay muchas veces que la familia me dice que quiere ocultarles cosas. Es como si lo vieran todavía como un niño pequeño. Y es importante que no le ocultemos las situaciones. Hay muchas familias que pasan por dificultades económicas y es como que no se entere, que no sepa, no, pues hay que decirle, ya son jóvenes, ya están adolescentes y hay que trabajar con ellos esta parte, si pues sí, si hay problemas económicos, a lo mejor existe la posibilidad que ya no te podamos pagar la escuela, o a lo mejor vamos a tener que reducir gastos, o a lo mejor ya no vamos a tener el internet como lo teníamos, vamos a buscar otro más económico. Hay que decirles las cosas que estén pasando, no podemos tratarlos todo el tiempo como niños y hay que informarles situaciones que a veces la familia esté viviendo. Y tampoco nuevamente no podemos ocultar el sol con un dedo,
tenemos obviamente que irles informando de las situaciones. En autonomía, hay que equilibrar esta independencia que ellos quieren, que ya quieren hacer todo solos, ir a todos los lugares solos o con sus amigos, o salir con sus amigos a ciertas horas. Bueno, pues hay que equilibrar esta independencia con cierta responsabilidad, porque también es un reto. Involucrarlos en cuestiones, bueno, pues a veces de quehaceres domésticas, donde hay que pedirles, por ejemplo, que levanten su plato, que laven su plato, que laven su vaso, ¿no? Que tiendan su cama, que puedan hacer ciertas actividades responsables de su ropa, que puedan colgar su ropa. Algunos aprenden a lavar su ropa perfectamente, algunos aprenden a planchar su ropa perfectamente. Entonces, son responsabilidades que ya se están haciendo cargo de ellos mismos y permitamos cierta autonomía. De repente tengo papás, pues que todo les dan, todo les brindan, les llevan todo a la tintorería, el cuarto está intacto, está súper limpio porque mamá se hace cargo de esto, o la persona que les ayuda, o al papá le encanta tener siempre todo recogido. Y de repente no hay ninguna responsabilidad. De repente he entrevistado jóvenes que no hay ninguna responsabilidad, ¿no? Y también a veces como docente investigo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con mis jóvenes? Y de repente me doy cuenta que mis jóvenes no tienen ninguna responsabilidad, que ni siquiera lavan sus tenis, que no lavan sus calcetas, que no son responsables de ellos mismos dentro de su casa. Y nuevamente, ¿no? Hay que empezar con cierta independencia, sí, pero con cierta responsabilidad dentro del hogar. Los padres podrán comenzar dando pequeñas oportunidades para decisión de acuerdo a su edad y brindar apoyo cuando se enfrentan a los errores de esas decisiones. Nuestros hijos van a cometer continuamente errores. Eso sí es cierto, ¿no? Continuamente van a cometer errores. Entonces, ¿cuál es ahora sí que la situación a la cual se van a enfrentar cuando tomen estas decisiones? ¿Sí? ¿Cuáles son las consecuencias que va a haber de las decisiones que ellos vayan tomando? Y hay muchas decisiones que a lo largo de su vida van a tomar. Entonces, tenemos que empezarlos a acompañar, a enfrentar los errores de estas decisiones. ¿Cuántas veces dicen, ah, sí voy a pasar la materia? Sí, sí paso la materia y repruebo. Ujú. Y de repente hay papás que me dicen, no, ya lo voy a sacar de la escuela, es que no estudia, es que no está haciendo caso, es que no sigue indicaciones, es que de qué sirve que pague tanto. Entonces, sí, claro, entiendo, ¿no? Que están enojados, pero nuevamente tenemos que acompañarlos a que enfrenten sus errores. Y muchas veces es, en ocasiones, pues hacer sus exámenes extraordinarios. A veces me ha tocado hasta repetir año, ¿no? Y eso es algo que les duele mucho a los papás por todo, ¿no? Porque no quieren que sus hijos repitan un año escolar, porque sienten que lo van a perder, porque pues por la cuestión económica a veces sale sumamente caro que repitan un año escolar. Entonces, sí son de las situaciones que pueden enfrentar, pero también nuevamente hay que permitirles que enfrenten estos errores cuando ellos están tomando decisiones. Hay que acompañarlos para la toma de esas decisiones. Y fíjense que en la escuela hacemos muchas dinámicas donde precisamente se enfrentan a este tipo de decisiones. Yo a veces hago grupos de jóvenes y les pongo un ejemplo de cómo tomar una decisión, ¿no? Hay una dinámica que me gusta hacer mucho en grupos pequeños, los divido en grupos de 5 o 7 personas y, por ejemplo, les digo, a ver, ustedes tienen una situación. Dos de sus amigos, ¿sí? Fueron a una fiesta, tomaron alcohol, se subieron al carro, ujú, y atropellaron un perro, ¿no? Que ese perro es de una vecina. ¿Qué hacen? ¿Qué deben de decidir? ¿Qué harían? A ver, aquí están estos dos amigos, elijan quién va a ser el que maneja, quién va a ser el que iba de copiloto y cuál sería la decisión. ¿Qué es lo que opinarían? Y bueno, ayudarles a tomar decisiones es muy importante, ¿no? Porque hay quien dirá, pues te vas, ¿no? Y tú dices y juras y perjuras que tú no mataste ese gato o no mataste ese perro, ¿no? O que tú no atropellaste. Es más, que tú ni sabes manejar. Entonces, ¿cómo ellos resuelven? ¿Sí? ¿Cómo se va desarrollando este pensamiento crítico? ¿Cómo ellos van resolviendo las situaciones a las que se enfrentan? A lo mejor es un caso hipotético, a lo mejor, por supuesto, son cosas que a lo mejor decimos, pues es que traen y manejan. Bueno, pero si algún día lo hacen, enfrentar la toma de decisiones, que sepan tomar decisiones
que sepan enfrentar sus errores ante esta toma de decisiones. Por eso hay que ponerles ciertos ejemplos y ver cómo resolverían ellos estas situaciones. Entre más ejemplos les pongamos, más situaciones exploremos con ellos, pues vamos a ver si van desarrollando o no esta capacidad de pensamiento crítico para poder tomar decisiones. El pensamiento crítico, pues es como el sentido común, la lógica que ellos deben de tomar. Y acuérdense que nuestros adolescentes luego no tienen este sentido común o esta lógica, ¿no? Es como muchas veces decir, es que yo pensé que no iba a pasar nada, es que yo no sabía, es que pues no pensé que fuera tan grave. Entonces, sí les falta muchas veces esta capacidad de tener este pensamiento crítico a muchos de nuestros jóvenes. En el área de sexualidad, que ahí sí tenemos un gran tema, yo creo que por ahí nos tendríamos que hacer espacio para otro taller solamente de sexualidad para adolescentes, porque hay muchas cuestiones que están apareciendo en la cuestión de la sexualidad de nuestros jóvenes, ¿no? A veces comienzan a sentir atracción por otras personas, algunos adolescentes no están seguros de saber con qué identidad sexual se identifican. Tenemos muchas situaciones en este ámbito, ¿no? Donde están muy confundidos entre lo que escuchan, entre lo que saben, entre lo que viven, entre lo que sienten, entre lo que ven, entre lo que ven en sus familias. Entonces, de repente tenemos mucha confusión en este aspecto. Y por supuesto, si la familia o la escuela no está de la mano ayudándoles a resolver, todavía se vuelve mucho más complicado. Entonces, sí, es cierto, ¿no? Muchas veces se empiezan a sentir esta atracción, pero muchas veces no están seguros de saber qué identidad sexual es con la que ellos se identifican, porque hoy ya tenemos una gran diversidad sexual. Y bueno, es primordial abordar con naturalidad todas las preguntas que ellos tengan. A veces se acercan a nosotros como maestros, a veces se acercan a nosotros como padres, a veces se acercan a nosotros como parte de la familia y hay que responder de forma natural y segura las preguntas que ellos tengan, ¿sí? Me siento así, me siento de esta manera, me siento de otra manera y obviamente hablarles de este desarrollo sexual si nosotros tenemos esta información, porque si nosotros no tenemos esta información, no va a ser sencillo acompañarnos. Entonces, siempre es importante hablar con nuestros adolescentes de todos los temas sexuales. Hay un libro específicamente que nosotros trabajamos, Pix es el autor, Pix, y precisamente habla de todas las dudas que los adolescentes pueden tener y es como pregunta, respuesta, ¿no? Y entonces muchas veces si nosotros tenemos estas respuestas con tranquilidad, podremos abordarlo con los jóvenes y hablar de manera natural de todo esto. Contestar con total honestidad acerca de lo que nos están preguntando. Siempre compartir información objetiva, porque de repente la información que ellos tienen es de el TikTok, de YouTube, de sus compañeros, de lo que escucharon, de lo que dicen sus amigos, de lo que leyeron en un post de Instagram. Y pues a veces no es como la información más científica que ellos tienen. Entonces, por eso es importante siempre compartir información objetiva, información que obviamente sea sana, información que realmente nosotros hayamos verificado que viene de una fuente idóneamente científica para poder dar esta información a nuestros jóvenes. Brindarles orientación y herramientas que les permitan comprender lo que está sucediendo. Muchas veces el joven necesita primero, antes de responder todas las preguntas que tienen acerca de la sexualidad, un buen autoconocimiento. Este autoconocimiento te va a llevar a tener una buena autoestima. Si nuestros jóvenes y nuestros adolescentes tienen un buen autoconcepto, les aseguro que les va a llegar mucho mejor la información que tú les des acerca de la orientación sexual. Tú les vas a poder hablar de estos temas si tienen un buen autoconcepto y tienen una buena autoestima. Si desafortunadamente no hubiera un buen autoconcepto y no hubiera una buena autoestima, va a ser complicado darles esta información. Entonces, ahí sí yo les diría, siempre antes de dar el tema de orientación en cuanto a la sexualidad, de información de sexualidad, siempre verifiquemos cómo está el autoconcepto. Antes de que un papá o un padre de familia o un tutor o un maestro me diga, Marcela, habla con este chico de este tema o con esta chica de este tema porque lo veo muy confundido. Antes que todo, reviso cómo está la parte de autoestima, reviso cómo está el autoconcepto,
autoconcepto, qué tanto se conocen, qué tanto saben quiénes son ellos por buen autoconcepto. Entonces, tengo que darme cuenta de esta situación para verificar si tienen o no un buen autoconcepto. Y bueno, ¿cómo iniciar la comunicación sexual con nuestros adolescentes? Generalmente esta debe comenzar antes de la pubertad, ¿sí? Crear comenzando un ambiente seguro, de confianza y de naturalidad. Tenemos que hablar de estos temas sin asustarnos, sin morbo, que no sea un tema tabú, que no se convierta en algo que nadie puede preguntar, que nadie puede hablar, que por supuesto muchas veces le tememos mucho este tipo de temas y a veces ni siquiera buscamos el apoyo de un especialista, ¿no? Como que le damos la vuelta, como que no queremos hablar de este tema y no, definitivamente es un tema que más rápido comencemos, pues mucho mejor. Siempre la gente que nos rodea, sí de mucha naturalidad, de mucha confianza y con el tiempo las pláticas serán mucho más sinceras y mucho más sencillas. Y de repente tenemos adolescentes que llegan y nos preguntan, ¿qué crees? ¿No? Que mi amiga, que pasó esto, que le sucedió aquello, que no sabía cómo resolver, pero como tú y yo ya lo habíamos platicado, pues yo le dije, mira, yo lo que he platicado con mi psicóloga es esto, esto y esto. Entonces, de repente sí, chicos que no tienen esta capacidad de poder transmitir información, pues les va a costar mucho trabajo adquirirla. Pero nuevamente, cuando hay estas pláticas que son sinceras, que son sencillas, les va a ser más fácil ayudarse primero a sí mismos y el día de mañana, ¿por qué no?, apoyar a otros de sus compañeros. Y nuevamente, la parte más fácil, pues es siendo sinceros con nuestros adolescentes. Hablar de todos los temas que estén presentes acerca de lo que es la sexualidad, no tomarlo como un tema tabú, no tomarlo como un tema del que nadie habla o pensar que son demasiado pequeños para hablar de estos temas, ¿no? Y nos pasa mucho como docentes frente a grupo, precisamente que son temas que les atraen mucho, que es cuando captamos más su atención. Podremos hablar de muchos temas y ahí sí los perdemos, pero cuando siempre tomamos el tema de sexualidad, wow, ¿no? Es así como, a ver, ¿qué me va a decir? Ahí los tenemos y capturamos toda su atención. Entonces, también como docentes podemos trabajar toda esta parte porque son muchas las dudas que ellos tienen. A veces creemos que porque tienen internet, que porque tienen un teléfono celular, lo saben todo. Y todo lo han preguntado y todo lo saben y todos los conocen. Y no es cierto. La realidad es que no es así. Muchos de nuestros chicos precisamente también se inhiben y no preguntan ni al internet, ni a Google, ni a nadie, ¿no? Porque finalmente son preguntas que tienen, pero no saben cómo preguntarlas, no saben cómo explayarlas, no saben cómo expresarse. Y nuevamente son esas dudas que se quedan ahí. Y de repente los papás dicen, es que ¿cómo voy a creer que mi hijo no sepa esto? Pues no lo sabe, ¿no? Simplemente no lo sabe. Pero si tiene un celular, ¿cómo es posible que no pueda teclear esta pregunta, ¿no? Y pues sí, indistintamente que tenga el mejor celular, y no puede hacer la pregunta, ¿no? Es increíble, pero no puede hacer la pregunta. Y también, nuevamente, la situación a veces de la ansiedad los bloquea. Tenemos muchos adolescentes con niveles de ansiedad muy altos. Entonces, a veces esto hace también que los bloquee para preguntar algunas cosas. Ujú. Y aunque ellos lo sepan, el nivel de ansiedad es tan alto que se bloquean y aunque sepan que su pregunta o su pensamiento es irracional, lo siguen teniendo. Les voy a platicar de un caso. Era un chico de 15 años, inició su vida sexual afuera de la escuela, ¿no? Porque la chica le dijo que ella ya sabía tener relaciones sexuales, que quería estar con él, que ella ya no era virgen, que pues estaba muy interesada en él y sí terminaron teniendo relaciones sexuales, ¿no? Él, la verdad es que se asustó mucho de toda esta situación, se sintió muy confundido ante todo este tipo de cosas, ¿no? Le costó mucho trabajo poder identificar qué es lo que estaba pasando. No sabía cómo manejar la situación, total que después de unos días la chica terminó con él y él se sentía sumamente confundido, ¿no? De si lo había hecho mal, si él había hecho algo malo, si no la había satisfecho, si había tenido alguna situación mala, ¿no?
Y bueno, la niña le dejó de hablar. La única vez que estuvieron juntos fue solamente una sola vez y nada más. Eran novios, se conocían poco realmente. Y bueno, el chico vivía con esta ansiedad, a tal punto que ella empezó a faltar a la escuela y después de unos días fue y él la vio diferente y él pensó que la había embarazado, ¿no? Y entonces decía, no, es que tengo mucho miedo que la embaracé, yo la embaracé, yo la embaracé, yo la embaracé. Y llegó a tal punto que, pues obviamente se lo dijo a sus papás, mira, es que yo tuve relaciones sexuales con esa chica, ella me dijo que pues yo le gustaba mucho, que quería hacerlo, que ella ya lo había hecho, que ella se iba a cuidar, pero de repente me terminó y después de algunos días de haber faltado, yo la veo y creo que está embarazada. Y pues se los tengo que decir porque tengo mucho miedo de lo que pueda pasar. Entonces, bueno, los papás hablaron con él, lo tranquilizaron, le explicaron, le dijeron, ¿no? Pero sí su papá estaba muy confundido de, ¿cómo voy a creer que mi hijo, piense esas cosas, ¿no? Y es la ansiedad. Muchas veces es la ansiedad. Él se sentía sumamente inseguro. Por supuesto, pasó el tiempo, él habló con la chica, ya la chica le dijo que no, por supuesto que no, que ya no estaba embarazada, que todo bien, ¿no? Pero pues que ya no era nada y que simplemente él siguiera con su vida. Pero aún así, la ansiedad de él fue aumentando, o sea, la ansiedad no disminuyó. Y si ella faltaba, y si ella se veía diferente, y si hasta le veía una pancita, él pensaba que ella le estaba mintiendo y que obviamente ella sí estaba embarazada. De verdad, fue un nivel de ansiedad muy, muy alto. Esto obviamente lo platicamos, lo trabajamos, acudieron al servicio de psicología, se fue trabajando con él para disminuir esta ansiedad, porque él no dormía de esta situación, ya no comía, bajó de peso, afectó toda su vida social, afectó toda su vida académica y de verdad que los papás decían, pero ¿cómo es posible que mi hijo, que es un niño muy inteligente, muy capaz, esto no lo entienda, no lo comprenda, no sé cómo no lo domina, ¿no? No racionaliza. Entonces, pues sí, aunque tengamos hijos muy inteligentes, que lean mucho, que estudien, que tengan un celular a la mano, aún así pueden pasar por ese tipo de situaciones. Entonces, trabajamos, la verdad es que algunos meses con él para disminuir la ansiedad, para bajar estos miedos, ¿no? Tenía mucho miedo de lo que pasara, de que ella sí estuviera embarazada o de que ella abortara y que él se iba a sentir muy culpable de que ella abortara. Y todo esto, todos estos miedos, miren, toda esta novela que él se formaba, todas estas imágenes que él tenía, precisamente por el miedo de la situación. Ujú. Pero bueno, había otros factores que también estaban involucrados, había otras situaciones que también habían provocado estos miedos y nuevamente, ¿no? Tenía que ver con aspectos de la sexualidad. Entonces, sí es importante hablar con ellos, sí es importante acompañarlos, pero a veces nuevamente, aunque pensemos que tienen demasiada información, hay chicos que no la tienen y que la información que manejan por la ansiedad no la pueden de alguna manera entender o comprender y llegan a esto, ¿no? A sentir miedo o a sentir fobia. Ujú. Y bueno, podemos empezar también con ellos a hablar de cómo se exhibe la sexualidad en los medios de comunicación, así como la importancia de cómo repercute en la vida real, ¿no? Las consecuencias y responsabilidades de comenzar una vida sexual activa. Nuestros jóvenes, y hay que hablarlo tal cual, muchas veces pensamos que ellos van a tener relaciones sexuales hasta que tengan 20 o 25 años. Y la realidad es que el inicio de la vida sexual activa cada día en México y en muchos países latinoamericanos es muy bajo, ¿no? Aquí sí les voy a pedir que me pongan en el chat a qué edad creen, está abierto el chat, a qué edad creen que está comenzando la vida sexual de los adolescentes. Díganme ustedes, ¿en qué edad creen que está comenzando? A los 13, dice Mariana. A los 13 o 14, dice. Araceli dice a los 14. Esperanza dice a los 12. A los 12. A los 13. A los 12. Muchas gracias.
Bueno, pues índice de el inicio de la vida sexual en 11 años y medio, años y medio. No, no está en promedio en los 15. Desafortunadamente, o sea, haciendo una estadística de cuándo está iniciando su vida sexual los niños en países como México y como Latinoamérica, está en los 11 años, 3 meses, ¿sí? Están muy chiquitos iniciando, muy chiquitos, ¿de acuerdo? Esto nuevamente a lo mejor no es jamás, ¿sí? Cada vez va disminuyendo, estamos viendo cada día. ¿Por qué? Porque ya las niñas de 12 años empiezan a salir embarazadas. Se supone que con toda la información que tienen nuestros adolescentes, pues no tendría que haber estos embarazos precoces, estos embarazos a tan temprana edad. Y sin embargo, aunque tienen mucha información, pero no tienen un acompañamiento, pues desafortunadamente inician su vida sexual sin este acompañamiento y estamos teniendo adolescentes muy jóvenes, ¿no? Embarazadas. Entonces estamos iniciando la vida sexual mucho más temprana edad y también el uso de anticonceptivos, ¿sí? Y el uso de la píldora del siguiente día. Esta píldora del siguiente día que se está volviendo en un problema fatal, ¿eh? Fatal porque los chicos se los toman como si fueran dulces, como si fueran pastillitas para el aliento. Entonces se las están tomando pues prácticamente 2 o 3 veces a la semana. El uso y consumo de este medicamento que se vende sin receta y que se vende a menores de edad, porque no hay una regulación para este tipo de cosas. Bueno, pues porque finalmente también hay una cuestión de vida reproductiva. Están teniendo de tomas de la pastilla del siguiente día 2 o 3 veces a la semana. Saben todo lo que va a causar a nivel hormonal nuestras chicas que están teniendo desde los 12, 13, 14, 15, 16 años. Saben las consecuencias que van a tener. Hablamos de estas consecuencias con nuestros niños. ¿Ustedes saben una de estas consecuencias? Problemas hormonales, ¿no? Afortunadamente, muchas de las cuestiones que tenemos nosotros como mujeres son cambios hormonales, con lo hormonal, ¿no? Puede aparecer el cáncer a más temprana edad, pues pues que sean infértiles, ¿no? Y también, por supuesto, va a crear problemas también más adelante, porque si de por sí las mujeres estamos llegando a una menopausia anticipada, también a cuestiones de salud, pues más graves. ¿De acuerdo? Entonces, hoy por hoy también la premenopausia aparece a más temprana edad. Ujú. Y esto no es algo bueno, esto no es algo que ayude al cuerpo, esto es algo que crea más problemas fisiológicos para la mujer, ¿no? Y a nivel reproductivo. Bueno, ¿cómo conectar de estas formas, no? Primero con la presencia y cercanía física, que nos sientan cercanos, que sepan que están ahí, que sepamos que realmente podemos conectar con ellos, que tengamos esta capacidad de escucha, pero que realmente los escuchemos. Porque como decía ayer Alejandra, muchas veces nos está diciendo algo y ya le estamos gritando, ya les estamos descalificando. Descalificando es, ¡ay! ¡Ay! O sea, hacer estos gestos, estas miradas, ¿no? O sea, empezar a decir, ya vas otra vez a empezar, ya los estamos descalificando, no los estamos escuchando, ¿sí? La capacidad de crear confianza, esta confianza que va a estar ahí presente con ellos y que tenemos que irla desarrollando. Hay algo que también impide conectar muchas veces nosotros como psicólogos, eh,
Me está marcando inestable, me está marcando como que se corta, espero que no sea así, si no cualquier cosa me digo. Si identificamos que muchas veces hay como este doblando, de que muchas veces decimos una cosa y hacemos otra. Congruencia a veces entre lo que decimos y lo que hacemos. Hay muchas ocasiones en que nosotros somos incongruentes con nuestros hijos. Decimos una cosa, pero hacemos otra. Entonces, uno de ellos, por ejemplo, es el típico que les podemos decir a los hijos, si se escucha entrecortado, ok, perfecto, déjame ver, cambio de línea. Listo, ya me cambié de Wi-Fi, ya me cambié de línea, a ver si se escucha un poco mejor. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces les decía, esta parte de que muchas veces les podemos mandar un doble mensaje. El doble mensaje es como un doble vínculo donde no conectamos con nuestros hijos, más bien los alejamos. ¿Cuál es este? El que muchas veces, por ejemplo, yo le puedo decir a mi hijo, sal, diviértete, vive tu vida, yo quiero que salgas, que conozcas gente, ver feliz, a mí me haría muy bien verte feliz ahí con tus compañeros, etcétera, ¿no? Y el día que ellos lo hacen, el día que efectivamente se arreglan y se van y quieren salir con sus amigos, imagínate que el primer mensaje que reciba o la primera impresión que reciba es que le digas tú, así vas a salir, así te vas a salir, con esos tenis sucios y mugrosos, ¿no? Así vas a salir con esa gorra horrible, asquerosa, que no has lavado desde hace 20 días. Esquina, con ese va, con ese chico que no hace nada, que se la pasa ahí tirado todo el día en la calle, que se la mente en sus... ¿Con ese vas a salir? Entonces, es como este doble vínculo, ¿no? O sea, les decimos una cosa, pero hacemos otra. Sigue igual. A ver, díganme si nada más es HK que está o hay alguien más que me escuche reportado, no sé, Ale, si igual. Sí, Marce, se escucha un poco cortado. Ok, yo creo que ahora sí me tocó a mí ser el internet que estuviera fallando. Como que se corta, ¿verdad? Déjenme cambio más cerca del um, para conectarme mejor. Gracias. Déjenme checar. Vamos a esperar un segundo para que Marce se pueda cambiar de lugar y tenga mejor conexión. Denos un segundo, por favor. Me estoy cambiando de lugar y a ver si se escucha un poco mejor.
Listo. A ver si logramos que se escuche y que se corte un poco menos. ¿De acuerdo? Ustedes me indican. Y bueno, esta presencia física, esta cercanía, este escuchar, esta capacidad de comprender lo que tu hijo te quiere decir, que haya estos límites claros, que haya esta confianza, ¿sí? Que te permita a ti estar cerca de tu hijo y que no seas incongruente con lo que le estás diciendo, ¿no? Si tú quieres que efectivamente tu hijo salga, que tu hijo se conecte con otras personas, que tu hijo vaya a lugares que a lo mejor no conoce, y que si tú estás criticando, si tú estás poniendo cara, si tú no estás dando la comprensión, si la confianza no se crea de un día para otro, obviamente tu hijo necesita saber que es posible, permisiva en todos los aspectos o ser muy permisivos, que les permitimos todo. Y como les decía ayer, no quiero ser la mala, no quiero que me odie, no quiero que me digan que no me aman, no tengo miedo de perderlo, tengo miedo de que no quiera estar conmigo. Sí, yo sé que son muchos los miedos que están ahí presentes y que obviamente hacen que ocasiones seamos demasiado permisivos con ellos, ¿no? No podemos ni tampoco ser demasiado permisivos, ni ser más, sí estar cercanos, sí estar presentes con lo que están pasando, que haya estos límites claros con ellos, ¿no? Y crear, construir esta confianza. La confianza no se va a construir de un día para otro. La confianza no se va a ir construyendo si nosotros no hacemos cosas para que la confianza se construya, ¿no? Y por supuesto, también a veces les decimos, es que me decepcionaste, es que yo ya no confío en ti, y aún me han defraudado. Hay chicos que me han traído, me ha tocado casos donde un chico tomó el celular del maestro porque se le hizo divertido, no porque lo fuera a vender o porque se lo quisiera robar, se le hizo divertido como broma quitarle al maestro el celular, obviamente robo, obviamente se levantó un acta, obviamente el chico estuvo de alguna manera sancionado dentro de la escuela. Entonces, tenemos que enseñarles estas cuestiones, ¿no? Como les decía hace poco, de pensamiento crítico, para que ellos sepan que hay consecuencias a las decisiones que ellos toman y que algo que se les hace gracioso, algo que creen que van a recibir el reconocimiento de sus compañeros, que van a recibir un aplauso por parte de sus compañeros, pues obviamente no siempre son las mejores decisiones que pueden tomar, sobre todo cuando ponen en riesgo a veces hasta su integridad. Esta cercanía y presencia física sí implica sí respetar su privacidad, pero como les decía, ¿no? Hay que también verificar, checar cuadernos, checar libretas, checar al pendiente de lo que es el celular, al pendiente de con quién se comunica, porque a veces no creemos que haya nada malo, pero sí que respetar esta cuestión de su intimidad, su privacidad, pero siguen siendo menores de edad, no se nos olvide, ¿no? Darles espacios privados, de preferencia si pueden tener su cuarto, si pueden tener este espacio privado, si pueden tener ciertos horarios en que ellos puedan tener algún lugar donde puedan estar solos, que mejor. No entrar a su habitación sin avisar unas. Creo que ya regresé. Y no controlar de manera excesiva a sus adolescentes. Ya casi terminamos. O sea, no se preocupen. Son cuestiones técnicas que siempre nos pueden pasar en cualquier momento, ¿no? No controlar excesivamente sus actividades diarias, sé que nos preocupan. Sigo teniendo problemas, Ale. ¿Me ayudas con las últimas? Me sigue marcando como muy entrecortado. Sí, claro que sí. Bueno,
Y como decía Marce, ¿no? Tratar de darles estos espacios de privacidad, llegar a acuerdos. Es muy importante tener acuerdos con nuestros adolescentes, poderles, donde un acuerdo donde sea mutuo, donde los dos partes se sientan cómodas. Si tiene la oportunidad de tener una habitación, y entonces, bueno, vamos a llegar al acuerdo, te voy a pedir que no pongas el cerrojo, no voy a entrar sin avisar, siempre voy a tocar, nunca voy a entrar a tu habitación cuando tú no te encuentres presente y nuevamente no controlar de manera excesiva sus actividades diarias. Eso es bien importante. Sí tenemos que tener cercanía, tenemos que tener cierto control, pero no de manera excesiva. Tenemos que empezar a dar esta libertad. Sé que eso da mucho miedo, o sea, como papás es mucho miedo y también es mucha incertidumbre de hasta dónde es correcto que yo lo suelte, ¿no? Hasta dónde es correcto que le dé libertad y hasta dónde puedo marcar esos límites, hasta donde la línea parece en ocasiones muy delgada, pero créanme que teniendo una buena comunicación, esto se puede reforzar. ¿Me ayudas a cambiar de diapositiva, Marce, por favor? Gracias. Entonces, si me genera mucha angustia que mi adolescente se encuentre encerrado durante mucho tiempo, acuérdense que ayer hablábamos de esta parte. Ellos, en esta individualización que están teniendo, necesitan espacio, necesitan sentir que están conociéndose, que están aprendiendo a reconocer sus emociones, están aprendiendo a reconocer y están aprendiendo a aceptar todos estos cambios que están teniendo. Entonces, ellos pueden necesitar, es una necesidad real, tener espacio ellos solos, ajá, para encontrarse, para descubrirse, como decía Marce, es muy importante que ellos tengan un buen autoconcepto de ellos mismos y para lograr este autoconcepto necesitan conocerse. Entonces, estos acuerdos, como les decía hace un momento, no voy a entrar a tu habitación sin tocar la puerta, no voy a invadir de manera agresiva tu privacidad, voy a estar presente, necesito revisar tu celular, necesito revisar a lo mejor tu mochila, ¿no? Porque necesito saber eh, qué cosas estás manejando tal vez en la escuela. Entonces, tener esta comunicación, créanos que va a ser mucho más ligera esta etapa de muchos miedos, de muchos mitos. Y de verdad, la necesidad de privacidad tampoco es algo personal y tampoco es que necesariamente esté ocultando algo. Muchas veces es esta parte que estamos comentando y que hemos repetido varias veces. Necesita espacio, así como nosotros también a veces necesitamos tiempo fuera y a veces necesitamos desconectarnos de todo y de todos, ellos también lo necesitan. Ellos también necesitan este espacio, necesitan tiempo de silencio, necesitan tiempo con ellos mismos y necesitan tiempo con sus amigos, al igual que nosotros. Entonces hay que tratar de ser empáticos con nuestros adolescentes en cada momento y en cada situación de esta etapa que pudiera parecer complicada, pero créanos que es mucho más sencilla y puede ser muy llevadera. ¿Me ayudas con la siguiente? Y como papás, necesitamos saber sí dónde están, sí necesito saber con quién están, sí necesito saber a qué hora regresan a casa, ¿ok? Esos son parte de los acuerdos. Sí, te voy a dar permiso de salir, pero necesito saber dónde estás, necesito saber con quién vas y necesito saber a qué hora regreses. Esos son parte de los límites que vamos a ir poniendo en esta libertad y en esta autonomía que ellos van necesitando y que también es necesario que nosotros aprendamos a dársela. Pero lo que sería ya un exceso es querer saber exactamente qué platicó con sus amigos. Eso no necesitamos saberlo. Eso es un tema donde ahí sí ya tenemos que respetar esa privacidad. Yo como papá necesito saber a qué hora regresas, tienes horario de regreso a casa, necesito saber con quién estás, necesito saber y conocer a tus amigos, eso también es muy importante.
porque a veces ya no nos damos la oportunidad de conocer a los amigos. Cuando ya están en una etapa de más independencia, en secundaria, en preparatoria, difícilmente nos interesamos con los amigos o difícilmente ya no tenemos ese contacto, porque las mamás ya estamos como más, un poquito más distanciadas, ¿no? Ya no es que tengamos que estar en la escuela, que las juntas de padres, ya la dinámica es muy diferente. Y entonces tenemos que darnos la oportunidad también e interesarnos por sus amigos. No de manera inquisitiva, no de manera de querer saber exactamente todo, sino simplemente saber con quién convive nuestro adolescente, con quién se relaciona y los límites claros. Tienes cierta hora de llegada, te voy a pedir que regreses a esta hora. Si yo tengo que ir por él, pues es la hora que acordamos, pero no tengo que saber más allá. Voy a saber únicamente lo necesario. Y tengo que respetar mucho esta parte de los amigos. Quiero retomarla. Sí voy a tratar de investigar, no investigar, porque investigar no es la palabra. Sí voy a tratar de conocer a sus amigos, voy a preguntar, pero voy a preguntar de una manera amable, no de una manera como investigadora privada, ¿no? No voy a tratar de, oye, pero ¿y fulanito qué hace? Oye, pero ¿y fulanito, qué le dicen en su casa? Oye, pero ¿y fulanito? No. Tenemos que acercarnos de una manera amable. Oye, me has platicado en alguna ocasión de tal persona, cómo te llevas con él, te cae bien, te parece agradable, cómo es tu relación, como más tranquilo, más relajado. Que, recuerden que entre más juicio y más crítica pongamos nosotros como papás al preguntar o al realizar cualquier cuestionamiento con nuestros adolescentes, más resistencia vamos a obtener de su parte. Ellos en este momento, y ayer lo comentábamos también, es una etapa de rebeldía, ¿no? Es una etapa donde ellos están inconformes con todo, están inconformes con su cuerpo, están inconformes con sus cambios, están inconformes con las reglas, están inconformes con los límites, pero eso es hasta cierto punto normal. Entonces, como papás, tenemos la obligación de ser un acompañante, de no ser una, una pared, de no cerrar la puerta. Al contrario, tenemos que ser muy abiertos, tenemos que ser muy permisivos, tenemos que ser flexibles y tenemos que ser muy empáticos. Creo que esa es la palabra eh, clave y siempre con mucho respeto. Creo que el tiempo es el que ya se nos está terminando por el día de hoy. ¿Tenemos alguna pregunta? Hasta aquí nos quedamos, pero mañana continuamos y si tienen alguna pregunta, pues todavía tenemos unos minutitos para que la podamos responder. Sí, hasta terminar con la sesión. A lo mejor mañana sí nos quedamos un poquito más porque para terminar. Nos pregunta Araceli, cuando hay consumo de drogas, ¿cómo se maneja la privacidad del cuarto? Espero por medio sí se necesita supervisión y se recupera la privacidad cuando podamos saber que ya no hay consumo, ¿no? O sea, cuando sabemos que esto ya va a ir disminuyendo, entonces pueden recuperar su privacidad, pero cuando hay consumo de sustancias, alcohol, ¿no? Están haciendo cosas inadecuadas, pues esto es un privilegio y a veces también se tiene que limitar. Entonces, sí vas a tener privacidad cuando esto sepamos que ya no está sucediendo. Entonces, tenemos que tener límites claros con ellos, ¿no? O sea, tú de alguna manera no te podemos tener esta confianza al 100%,
precisamente porque estás consumiendo. Y nuevamente, siempre que se trabaja con adicciones y con los padres, se avanza mucho más rápido, porque aquí también las reglas, los límites son otros, se tienen que cambiar. Y cuando ellos también tienen que ir los papás a rehabilitación, también tienen que ir los papás a terapia. Esta es la contesta la de esperanza. Claro, Esperanza nos pregunta, cuando está muy molesta y quiero validar su emoción, no me permite un acercamiento. A veces cuando la emoción está muy elevada, cualquiera que sea tristeza, sea enojo, sea frustración, cualquier emoción que sea que está muy elevada, nos bloqueamos. Nos bloqueamos y es una defensa normal del cuerpo, ajá, es una defensa natural del cerebro. Entonces, sí, no te va a escuchar, no porque no quiera, porque en realidad en ese momento no puede. Entonces, necesitas darle espacio y tal vez poderle decir, noto que estás enojada en este momento. Más adelante, cuando estés un poco más tranquila, retomamos el tema y podemos platicar. Tal vez no va a ser el mismo día, tal vez va a tomar un día o 2 días y está bien, ¿ok? Entonces no es validar inmediatamente la emoción, ¿no? A veces necesitan espacio, necesitan identificar también ellos esta emoción, como de Marce les comentaba ayer, sí, tal vez comentarles y decirles, noto que estás enojado o enojada, entonces te voy a, te voy a dar espacio y en cuanto estés tranquilo, platicamos. Ujú. Al contrario, gracias a ti. Muy bien. Bueno, pues nos vemos mañana en punto de las 5 de la tarde. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Nos seguimos en contacto. Nos vemos mañana en punto de las 5 para seguir con la sesión. Muchísimas gracias. Que tengan bonita tarde.